circuito de corriente alterna. Vemos un circuito en paralelo, resistencia, bobina y condensador, y tenemos que hallar pues todo, Z equivalente, impedancia equivalente, intensidad, potencias, etc. Empiezo calculando la frecuencia angular. Frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, y esto es 2pi, me han dicho que son 60 hercios la frecuencia del circuito, pues 120 pi, y esto es la unidad, sabemos que es en radianes segundo. Impedancia equivalente, 1 entre Z equivalente igual a la suma de los inversos de las impedancias, 1 entre Z1 más 1 entre Z2 y más 1 entre Z3. Veamos cuáles son las impedancias de cada una de las ramas. Z1 es una resistencia, pues como voy a hacer los números complejos, pues ya pongo, es R, y R, el valor directamente de la resistencia, el número real, pues 35. Z2 es una bobina, entonces eso es una reactancia inductiva, por lo tanto la fórmula L omega. La L me la han dado en milihenrios, hay que ponerlo en henrios, o sea que tendremos que poner 170 milihenrios. Sabemos el factor de conversión, 1000 milihenrios es un henrio. Luego ya por 120 pi radianes segundo me da una reactancia inductiva XL que me da exactamente, ¿cuánto era? 6408. Pero claro, esto, como estamos en complejos, bueno, voy a ponerlo así primero. Estos son ohmios todo, ¿eh? Bueno, y la Z3, como es una reactancia capacitiva, pues sabemos que es menos 1 dividido omega C. Por lo tanto, esto es menos 1 dividido 120 pi, y los faradios vienen en el micro, o sea que ya sabéis que tenemos que multiplicar por 10 a la menos 6, ¿no? Pues 30 por 10 a la menos 6 faradios. Y estos son exactamente menos 88,42 ohmios. Bien, pues entonces ya podemos decir que 1 entre Z equivalente es igual 1 entre 35 más, la bobina hemos dicho que era 6408, ¿no? Pues 1 entre 6408 y luego menos 1 entre 88,42 y. Bueno, esto lo mejor es hacerlo con la calculadora, o se puede hacer a mano, pero mejor hacerlo con la calculadora. Vamos a ir a por la calculadora. Lo primero que tenemos que hacer es poner en el modo complejo, es decir, damos a esta tecla de mode, y en esa tecla buscamos la opción complejo. En esta calculadora la opción complejo viene así y es el número 2, ¿no? Por lo tanto daríamos al 2 y está en opción complejo. Y luego lo único que tenemos que saber es escribir la I. Pues la I se escribe con esta tecla, ENG. Una vez puesto en modo complejo, cuando yo quiera escribir la I imaginaria, pues daré directamente
a la tecla ENG. De esa forma escribiré tal y como lo tengo escrito aquí y luego haciendo el inverso me saldrá la Z equivalente, que resulta ser 34,226 parte real más 5,1465 parte imaginaria. Ya tenemos la impedancia equivalente. Ahora, ¿cómo hacemos la intensidad? Pues la intensidad tenemos que dividir la tensión entre la impedancia equivalente, ¿no? Porque ahora lo que tenemos es simplemente un circuito que tenemos la tensión y aquí tenemos una impedancia que equivale a todo el circuito, ¿no? Entonces, aplicando la ley de Ohm, simplemente la intensidad, la tensión y la impedancia, ¿no? Bueno, pues nosotros tendríamos que hacer 200 dividido entre el número este, ¿no? 34,2 más 5,14 y hacemos la operación y nos sale la I igual a 5,714 menos 0,859i. Estos son amperios, ¿eh? Ya tenemos varias cosas calculadas. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer el factor de potencia, ¿no? El factor de potencia sabemos que es el coseno de phi. Coseno de phi es igual a la resistencia entre la impedancia en módulo. Pero cuidado, aquí no tenemos que poner la resistencia al valor de la R, sino el valor de la parte de la impedancia, la parte real de la impedancia, ¿no? Nosotros ya tenemos esto. Entonces la R sería esto de aquí, no los 35 ohmios que me daba en el circuito original, ¿eh? Bueno, pues ponemos la R, que hemos dicho que es 34,226. Pero el módulo de la Z equivalente no lo tenemos. Entonces, aparte, aquí nos hacemos la Z equivalente en módulo, y eso es la raíz cuadrada de 34,226 al cuadrado más el cuadrado de 5,146 al cuadrado, sin la i, ¿eh? Este valor me sale de la Z 34,6107. Ponemos aquí sale un coseno de phi de 0,988. Esto quiere decir que el ángulo vale pues el arco cuyo coseno es 0,988. Con la calculadora obtenemos un ángulo de 8,55 grados. Bueno, y ahora vamos a calcular las potencias. Las potencias, la potencia activa, PA,
La fórmula es la intensidad eficaz al cuadrado por la resistencia, o sea, la parte ómnica de la impedancia, ¿eh? Entonces, la parte la intensidad al cuadrado, que la tenemos que hacer, por cierto, porque la intensidad la tenemos aquí, pero tenemos que hacer el módulo de la intensidad. O sea que también tenemos que hacer, lo voy a hacer aquí, la intensidad igual la raíz cuadrada de 5,714 al cuadrado más, esto es menos, como es cuadrado no va a influir, pero lo pongo, 0,8, en la I no se pone. Esta intensidad eficaz me sale, ¿cuándo me sale? Me sale 5,77. Amperios. Por lo tanto, aquí iría 5,77 al cuadrado por la resistencia que hemos quedado que era 34,226, la parte ómnica de la impedancia equivalente. Bueno, pues esto me sale una potencia activa de 1142 vatios. La potencia reactiva, que la llamamos Q, esta se le suele llamar P, y esta Q, que es la potencia reactiva, la fórmula es la XL, o sea, la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva por la intensidad al cuadrado. Por tanto, aquí tenemos que poner el 64,08 menos el 88,42. Esto es al principio, lo que calculábamos al principio, ¿recordáis? 64 y el 88, las impedancias de cada una de ellas. Bueno, y ahora por la I, que la teníamos aquí, 5,77 al cuadrado, aquí me sale en negativo menos 812. No importa que sea negativo, eso significa que el condensador está devolviendo potencia. Son voltiamperios reactivos. Está devolviendo potencia al condensador, por eso me sale negativo. No la consume, sino que la devuelve. Y la potencia aparente, pues simplemente es hacernos la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. Esa no la tengo hecha la cuenta. Bueno, pues ya está. Otro método para hacer este problema sería calcularnos las intensidades de cada una de las ramas. Entonces, pues las intensidades se pueden calcular fácilmente, eso lo pueden hacer como comprobación del problema. Dice, vamos a ver, ¿cuánto vale? Recordar el circuito. Bueno, voy a ponerlo otra vez el circuito para que no haya dudas. Entonces, podemos calcularnos las intensidades, la que va por la resistencia, la que va por la bobina y la que va por el condensador, por separado, la sumamos y me daría lo mismo que hemos calculado de la otra forma. Es decir, la intensidad de la resistencia, podía pedir el problema, calcular las intensidades de cada rama. Pues esto es la tensión eficaz dividido entre su resistencia. Como la tensión eficaz eran 200, pues se hace 200 entre 35, ¿no? Serían los amperios que nos daría que pasan por la resistencia. Los que pasan por la bobina, pues sería simplemente los 200 de la tensión, y aquí lo tendríamos que dividir por el L omega
y la I, su impedancia, ¿no? Por lo tanto, esto ya hecha la operación con los complejos me saldría menos 200 dividido 6408, porque es lo que nos daba antes, recordáis, ¿no? Y esto sería negativo por la I en el numerador, ¿no? Se multiplica y se divide por la I os recuerdo que es la raíz de menos 1, por lo tanto, si hago I al cuadrado, eso es menos 1. Bueno, esto es la L. Y la otra, que me falta, la intensidad del condensador, pues serán 200 dividido por 1. Recordad que esto era negativo. Pongo aquí menos 1. A ver, lo pone mejor. Omega C. Entonces esto se hace la cuenta y me quedará 200 dividido 88,42 y entonces la intensidad total vais a comprobar que sale lo mismo que nos salía antes. Si sumamos IR más IL más IC, lo real con lo real, lo imaginario con lo imaginario, pues obtenemos justamente lo que obteníamos con la intensidad de antes. Es decir, 5,71, eso podéis comprobarlo que sale, menos 0,8859i. Sin hacer la impedancia equivalente, podemos llegar a la intensidad total, esta IS, que llama aquí el problema. Y de ahí se saca todo lo demás.